Hola familia, hola amigos de la cultura. Estamos aquí con Iván Pivotti, el director de Marmaduke, y tenemos la suerte de que se presta a echarnos una mano y a explicarnos cómo funciona el mercado, qué es lo que hace y cuáles son sus inspiraciones o cuáles son sus orígenes. Así que sin más dilación, Iván, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Miguelo. Muchas gracias a ti. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo has llegado a la música, Iván? ¿Cómo? Porque, bueno, en tu currículum, que ya lo pondremos en el anuncio de esta entrevista, es que has estudiado ciencias políticas. Así que de las ciencias políticas a la música, bueno, pues hay un pasito, ¿no? No sé cuánto de grande lo hay, pero ¿cómo has llegado a día de hoy a formar esta empresa? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí, cuáles son tus primeros pasos, si has tocado algún instrumento, si tocas algún instrumento, si estás en banda, qué relación tienes con la música, con la cultura. Bueno, la cosa viene un poco de lejos, la verdad. Yo soy italiano, nací en Italia, crecí en Italia y vine a Sevilla hace más o menos 20 años. De todas maneras, bueno, yo no soy músico. De chico empecé a tocar el piano. Mi primo tocaba bien el piano, empezó a enseñarme, pero era una edad en la que a mí me gustaba más jugar al fútbol y lo dejé. Ujú. Entonces, tampoco me convertí en un gran futbolista, o sea que no sé si ha sido una buena elección. El caso es que no soy músico, pero en mi familia sí ha habido mucha afición hacia la música. Ujú. Mi abuelo tocaba el violín, mi padre y mi tío eran muy aficionados a la música y sobre todo a la música jazz, música que yo, por cierto, odiaba cuando chico, cuando escuchaba en mi casa Coltrane, Monk, era algo que no aguantaba y siempre decía a mi padre y mi tío que lo quitaran, hasta que después con los años vi que había hecho algún sedimento en mi formación y es algo que me ha empezado a encantar y que ha constituido una parte muy, muy importante de mí mismo. Empezar Entonces, disculpa, empezar con Coltrane y con Monk es una ditadura, también te es digo, ¿eh? duro, es duro. Es duro, claro, vino Charlie Parker quizá antes, empezó, a mi padre le gustaba mucho el bebop y luego, pero claro, Monkey Coltrane vinieron justo después, o sea que, Mm, pero no es lo mejor para un niño de esa edad. claro. A mí me gustaba el rock progresivo, estaba un Ujú. poco en otra onda, que tampoco es tan diferente la onda, porque al final sobre todo rock progresivo, ha tenido mucho que ver con el jazz y con el jazz inglés y es algo que el paso está bastante claro allí en esos años en Inglaterra. Ujú. El caso es que, bueno, yo venía con esa, llamamos la formación, ¿verdad? Que no era una formación, era una manera de criarme en mi casa que, que luego ha sido por casualidad, se ha convertido en mi trabajo. Por casualidad, porque como tú dices, yo estudié ciencias políticas en Trieste, en Italia, hice un Erasmus en Lisboa, allí conocí una chica sevillana y nos gustamos un poco y me vine a Sevilla. Entonces, me vine por eso, pero claro, aquí en Sevilla yo no tenía trabajo, yo tenía mi carrera de ciencias políticas que tampoco tenía muy claro qué trabajo podía darme, podía favorecerme. Y empecé a trabajar cuando llegué en un hotel. Casualidad quiso que se trataba del hotel donde se quedaban los actores y los músicos que tocaban en el Teatro Central. Oh, qué bueno. Entonces, claro, yo viniendo, yo muchos de esos músicos los conocía porque los escuchaba, yo he seguido yendo a los conciertos, comprando los discos, yo estaba bastante al día de la escena jazz americana sobre todo.
Y entonces, claro, allí en el hotel, yo trabajando de recepcionista, hablaba con ellos me daban las invitaciones para los conciertos y terminé conociendo la persona que hacía la contratación de esos músicos en España y era quien llevaba una de las dos o tres agencias que había en ese momento de jazz, de contratación de jazz en España, que eran de Valencia, se llamaba La Viquina, y entonces nada, ellos necesitaban a alguien que trabajara y que hiciera y que llevara la producción en Andalucía, en el sur de España. Me ofrecieron trabajo, me abrieron una oficina aquí y empecé a hacer la gira de los músicos, a llevar toda la producción, hasta que he empezado a trabajar en contratación, siempre desde Sevilla. Me llevé 10 años trabajando con La Viquina hasta que con los años de la crisis, creo que fue en 2011, 2012, ellos cerraron la agencia y yo no tuve más remedio que seguir un poco por mi cuenta, porque ya en 10 años había aprendido un poco el trabajo, me gustaba, era un trabajo muy a contacto con los músicos, permitía estar continuamente relacionado con lo que a mí me gustaba y me sigue gustando. Y entonces, bueno, con mucho miedo y con mucha timidez, pues creé Marmaduke con el objetivo de seguir un poco lo que estaba haciendo antes, pero esta vez con mi criterio, ¿sabes? Claro. Porque, claro, a un nivel más bajo, porque La Viquina trabajaba con primeras figuras, yo qué sé, Chick Corea, Sonny Rollins, todos los grandes. Y evidentemente yo creaba una agencia nueva, tenía que hacerme mi roster de artistas, lo cual, claro, ha sido complicado, pero también ha sido interesante porque me ha permitido siempre trabajar con los músicos que me gustaban, ¿sabes? Ujú, Y que quisieran trabajar conmigo, evidentemente, porque a mí ujú. también me sigue gustando Sonny Rollins y Herbie Hancock, pero, pero trabajan con agencias más potentes. Entonces, nada, esto para decir que todo ha surgido un poco de la casualidad que al final pasa en la vida. Yo me llego a Sevilla, me pongo a trabajar en un hotel porque tengo que trabajar y me pasa esto, pues estudiar ciencias políticas no me ha servido para eso, Ujú. pero sí me ha servido a lo mejor para ir a Claro. Lisboa, conocer a Gema y venirme para acá. Yo qué sé, todo en la vida me parece que puede tener un desenlace favorable a lo que son tus intereses, Sí, sí. si intentas cultivarlo. Yo qué sé. Si miras la línea de la vida, al final son bonitas, ¿no? Miras hacia atrás y ostras, todo ha cogido sentido. La Eh, verdad que sí, yo pienso en eso y me sorprende porque he terminado haciendo lo que sin saberlo me hubiese gustado hacer, ujú. ¿saben? Ah, Una cosa muy curiosa. muy bien, interesantísimo. Iván, una pregunta para la gente, ¿no? Creo que tu figura pasa un poco desapercibida cuando un usuario medio piensa en un concierto, em, pues piensa que hay un artista, piensa que hay un espacio y un público. Entonces, la gente creo que, por el sondeo que he hecho, piensa que de alguna forma mágica, ¿no? El artista habla con el espacio y se hace un concierto. Y evidentemente esto está bastante lejos de lo que es la realidad. Entonces, cuéntanos por qué tu figura es tan importante en la práctica, ¿no? Porque debe de haber una persona ahí, digamos, que esté ahí en medio y que haga un poco de intermediario. Bueno, es una figura peculiar. De hecho, explicar este trabajo a veces no es fácil. La gente cuando me pregunta qué hago, yo explico qué hago, pero yo veo que la gente no tiene muy claro cuál es la función. Mismo mis hijos, ¿sabes? Cuando chico te pregunta qué hace tu padre, y tu padre hace representante artístico. ¿Esto qué es? Mm, Entonces, no lo sé, es una figura peculiar, una figura insólita, pero es una figura que
es necesaria y puede no serlo, ¿eh? Yo no digo que mi trabajo sea necesario. Mi trabajo es necesario para mí porque, porque como de mi trabajo, pero hay situaciones en que mi trabajo no es necesario. Mi trabajo consiste en ser, para hacerlo fácil, en ser intermediario, digamos, entre el artista y el festival o la sala de conciertos, el teatro, lo que Ujú. fuera. O sea, entre el programador del festival y el artista, pues allí en medio estoy yo. ¿Y cómo enlazo entre los dos? Pues por un lado yo tengo un roster de artistas que he ido construyendo a lo largo de los años, con los cuales tengo confianza, ellos tienen confianza conmigo y ellos me permiten contratarles en un país normalmente. En este caso, Ujú. hacer la contratación de esos grupos en España. Puede pasar que se muevan en toda Europa, pero vamos, lo normal en mi caso es trabajar con ellos en España. Ujú. Por otro lado, está una red de contactos entre programadores que también son contactos que he ido cultivando a lo largo de los años. Son relaciones también de confianza. Sobre todo, más que de confianza, que también la hay, es un reconocimiento del criterio artístico entre ambos, ¿sabes? Ujú. Yo, por ejemplo, con los programadores, algunos son amigos, pero sobre todo con el programador de un teatro, de un festival, tú te has hecho en los años la idea de lo que le gusta, de lo que, aunque no le guste, quiere programar en ese espacio, de su público, del patrocinio que tienen, en fin, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de proponer un grupo, un artista. Y claro, hay momentos en que esas dos cosas, o sea, la gira internacional del artista, que puede ser americano, pero también europeo y viene a España, hay momentos en que la gira del artista, con las fechas de la gira del artista coinciden con la fecha del festival y el interés del programador. Entonces, Ujú. claro, a partir de allí se negocian los cachés, las condiciones. Es un trabajo que no es de un día a otro. Puede requerir a veces meses cerrar un concierto de estos niveles. Otras veces 5 minutos. Son cosas que no tienen una regla muy clara. Ujú. Pero sí hay estos dos factores y nosotros estamos en medio. Alguien piensa, ¿es necesario que haya alguien ahí en medio para un concierto de jazz con lo poco que hay de jazz en este país, con lo poco que a lo mejor interesa? Pues yo no sé si es necesario. Yo creo que se ha construido una situación para la que para el artista es más fácil encontrar concierto si yo estoy aquí y el programador se queda mucho más tranquilo si me lo contrata a mí en vez que ir a buscar al artista que no sabe cómo hacerlo porque no está Ujú. acostumbrado a hacerlo. Entonces, claro, son cosas que, por ejemplo, las grandes agencias americanas en los últimos años están intentando prescindir de los agentes locales. Ujú. Porque, bueno, porque claro, esto tiene un coste, mi comisión tiene un coste que repercute en el programador. Ujú. El concierto es más caro porque está en medio de mi trabajo también. Claro. Y si yo no estuviera y el agente americano pudiese contactar directamente con el festival, pues se podría llevar también mi parte de comisión. Es algo tan claro como esto. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que a mí me gusta mi trabajo, yo es algo que seguiría haciendo de todas maneras mientras me permita vivir. Y, y lo veo un trabajo digno como otro cualquiera Ujú. y bastante más interesante que otros a veces. Claro. De hecho, vamos, me parece muy importante porque prácticamente has dicho que, sobre todo de cara al programador, haces de filtro. Que creo que a día de hoy, y hay una otra entrevista
que hablaba con Saúl, que era un consultor digital. Y una de las consecuencias o de las conclusiones que sacas en esa charla es que Internet te ha dado un infinito mundo de posibilidades, ¿no? Ese infinito mundo de posibilidades es muy engañoso porque precisamente te puedes encontrar con un exceso o con una variable de no se sabe qué va a pasar muy grande, ¿no? Entonces creo que figuras como la tuya hace que ese caos se reduzca y que todos los procesos, tanto musicales como, o sea, los músicos como los programadores, ese caos se disminuya, ¿no? Porque claro, si todo el mundo presenta a programadores y todo el mundo tal, aquí, o sea, se hace una bola inamovible, ¿no? Es imposible dar en la tecla. Sí, sobre todo está verá, el grupo, el músico es el artista. Y yo construyo mi roster en base a mi valoración cualitativa y estética de la música que hace ese grupo. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay grupos que son muy válidos y tocan mucho y tienen un buen caché que a mí a lo mejor no me gusta. Por lo contrario, hay grupos que a lo mejor no son muy conocidos, que a mí me vuelven loco y tienen el problema de saberse mover por Europa. Entonces allí es una cuestión de confianza con el promotor. El promotor, al igual que yo sé lo que al promotor le gusta, yo hay veces que encuentro un grupo, llamo al promotor y digo, yo acabo de escuchar un grupo que te va a encantar, ¿sabes? Son Sí, esas cosas que, y el otro te dice, ya, pero ¿cómo propongo yo esto aquí que no lo conoce ni Dios? Y efectivamente son cosas un poco atrevidas. Pero claro, hay veces en que al promotor le gusta el grupo que yo le propongo y quiere hacerlo y quiere programarlo, y otras veces en que a lo mejor no lo conoce al grupo, pero me conoce a mí y le da cierta confianza ujú, que entre mis propuestas. Entonces allí está un poco la cosa bonita de mi trabajo, que se trata de hablar de música, de hablar de arte ujú, finalmente, de vehicular ideas y de estar o no de acuerdo con alguien en lo que es la música. Que fíjate tú, a cada uno de nosotros nos gustan cosas muy diferentes ujú. y no por eso tienen menos legitimidad de ser presentada y defendida. Claro. Iván, una pregunta que se me ha ocurrido a raíz de lo que estás comentando, ¿cómo ha cambiado el mercado con el mundo de, ni siquiera digital, fíjate, sino de las redes sociales? Es decir, el tema de los me gusta, de cuántos seguidores, quizá el jazz está un poco apartado de ese punto mainstream, ¿no? Pero yo me he encontrado como artista eh, una, un filtro muy grande a cómo lo petas en las redes, ¿no? Y, y, y esa afección en las redes puede ser por tu música o puede ser por otros medios que no son directamente musicales, ¿no? ¿Cómo te has visto tú afectado de cara a un programador o en tus decisiones? ¿Te afecta algo el tema de las redes sociales? ¿Te da buena onda? ¿Tienes no sé cuántos seguidores y tal? Porque creo que eso puede llegar a desvirtuar lo que es la música a un nivel más puro. No sé si eso Ya. te afecta a ti, ¿no? Si te lo Bueno, piden, incluso si te lo exigen, no, no, quiero que un número que la persona que vaya a contratar sí que tenga una relevancia en redes sociales, de alguna forma. mira, era algo, yo no soy muy, como has podido ver en lo previo a esta entrevista, no soy muy tecnológico ni me gusta mucho llevar las redes sociales, las tengo por una cuestión de trabajo, básicamente. Uh -huh, La llevo yo, pero sobre todo me la llevan otras personas y es algo que no me, no me gusta, digamos. Personalmente es algo que a mí no me gusta, pero entiendo que es algo que es importante porque la comunicación se mueve por ahí hoy en día.
Entonces, claro, era algo que antes no teníamos en cuenta para nada y que últimamente se tiene cada vez más en cuenta. Es verdad lo que tú dices, que en el jazz no es donde más se tiene en cuenta de Ujú, eso, pero también es verdad que me ha pasado, ha habido episodios en los que a lo mejor el programador, al proponerle yo eso, me dice, oye, pero este tiene solo top visualizaciones en el Spotify o top ujú, escuchas, ¿sabes? Cosas que a mí en verdad me hacen un poco reír porque, bueno, porque no estoy acostumbrado a medir la cualidad, a medir a hacer una valoración artística de algo en base ujú, a las escuchas, a los likes y a ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que la programación musical en el ámbito del jazz sobre todo, es algo que es muy residual en el país en que vivimos. ujú, Eh, Siendo eso así, yo creo que debería ser, además de programar, programar conciertos sabiendo de antemano que van a funcionar con el público porque son espectáculos conocidos ujú, y valorados por el público, yo creo que dentro de la programación artística debería haber un interés, vamos a llamarlo con una palabra un poco fea, pedagógico, en la manera de que deberíamos ser capaces de transmitir ideas de una manera más ajena a lo que es el mercado, a lo que es lo comercial. Y con eso quiero decir que el jazz en su mayoría es una música subvencionada, si lo pensamos, porque todos ujú, los festivales, todos los teatros, pues tienen una financiación pública normalmente que lo sustenta. Son muy pocos los que no la tienen. Entonces, claro, yo creo que eh, ya que la tienen, pues deberíamos intentar aprovechar ujú, ese esfuerzo común que es constituido por el dinero de la colectividad para hacer ver algo que no conozcamos a lo mejor, algo que a lo mejor sea difícil de entender la primera vez o algo que simplemente haga pensar al público, algo que a lo mejor no guste de primera, pero que te ponga en otro, ¿sabes? Te deje unas interrogaciones. Eso yo creo que debería ser el sentido de lo que hacemos. Desafortunadamente lo es en muy contadas ocasiones. claro. Ujú, mm, vale, Iván. Mira, cambiando un poquito y volviendo a la parte más artística, más personal tuya, ¿nos podrías decir que si tienes alguna otras influencias culturales, tanto culturales como filosóficas, lectura, eh, cine? ¿Cómo es ese Iván más personal? ¿Cómo se ha nutrido para que su trabajo le funcione? Bueno, mi background cultural, dice. Sí, a mí me han dicho, por ejemplo, incluso hacer surf, ¿eh? Como verá, Ginger Producciones, bueno, pues somos una serie de personas que nos gusta mucho el tema de la multidisciplina, de Mm, cómo, no sé, imagínate Arzac o cualquiera, ¿no? Cogen otras cosas que aparentemente no tienen sentido, pero te forman a un nivel más global y hacen que tú seas tú, sí, básicamente. sí, sí. Bueno, pues mira, yo con respecto a lo que me pregunta, lecturas, aficiones, llamámoslas culturales, más allá de la música, que soy un poco un friki del jazz y no solo del jazz, yo escucho mucha música. Yo cuando trabajo por la mañana suelo escuchar jazz, pero luego por la tarde, por la noche, escucho todo tipo de música. Ujú, Me gusta rock, me gusta reggae, me gusta la electrónica, me estoy aficionando mucho a hip hop, en fin, que tengo unos intereses musicales bastante abiertos. Me gusta mucho leer, no soy un gran lector, pero
me gusta mucho la lectura, me gusta el cine y yo diría que quizás lo que más me ha formado han sido mis años de adolescencia, el sitio de donde vengo, ¿sabes? Yo vengo de un pueblo del noreste de Italia, Ujú. pegado a la frontera con el mundo eslavo, entonces yo tengo muchas influencias desde allí, a mí me gusta estar con la gente, creo que soy una persona bastante sociable, me gusta estar con los amigos, me gusta beber vino, me gusta el mar, por ejemplo, son todas Ujú. cosas que un poco, yo qué sé, hacen parte de mí. Muy bien, muy Eso bien, así, Iván. en grandes líneas, para darte una No, idea. sí, sí. Sería una entrevista más en profundidad, más personal. Pero bueno, sí, ya así las personas nos podemos hacer una idea de quién eres. Vale, Iván. Claro. Pues mira, volviendo a Marmaduke, ¿en qué te fijas tú? eh, ¿En qué bandas, qué buscas tú en las bandas? O pregunta inversa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer una banda o un artista para mostrar interés hacia ti? ¿Qué es lo que buscas que musicalmente, tanto musicalmente como fuera de la música? Ya. ¿Qué es lo que hace que te llame la atención y diga, apuesto por esta persona? O... Mira, por un lado, yo no tengo unos criterios concretos que tenga que tener un grupo para que a mí me guste o para que pueda trabajar con él. Tanto es así que dentro del jazz yo trabajo un poco varios estilos según si me guste una banda o no me guste. A ver, hay que dividir un poco el discurso, porque Marmaduke, quizá debería haberlo dicho antes, es una agencia que nace como agencia internacional y hace intermediación para las giras de los artistas americanos o internacionales que vienen a España. Pero luego, en los primeros años de vida de la agencia, empecé a trabajar con algunos muy pocos grupos de aquí. Esto surgió básicamente a raíz del conocernos con el grupo Swing of Sister, el Ujú. grupo sevillano Sister, que, digamos, encontramos una sintonía muy buena que dura todavía después de 10 años casi y que quizá me ha empujado un poco a hacer algo diferente a lo que hacía, porque yo nunca había pensado en trabajar en el swing, era algo que nunca me había llamado mucho la atención. Ujú. El jazz para mí empezaba con el bebop, era lo que estaba antes, nunca me había interesado particularmente. Pero a raíz de conocerles a ellos, de ver lo que hacía, de ver las cosas con el trabajo que le metían en las cosas, el cariño, el ahínco, es algo que se ha instaurado esta relación que luego nos ha llevado, bueno, nos ha llevado a montar el Festival Sevilla Swing, que lleva ya 8 ediciones y Ahí que quiero llegar después. Si quieres, hablamos después de ello, que es una de las vale, preguntas que... entonces hablamos después de ello. Pero vamos, por un lado, todo este discurso para hacer entender de que yo no tengo un grupo no tiene que tener unas cualidades preestablecidas para que a mí me interese. A mí me gusta o no me gusta. Y también O sea, me pasa bueno, mucho. ya es algo, ¿no? ¿Te entra o no te entra Claro que musicalmente? sí, 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 No sí. haces, no haces Es no haces algo un mapa del así. grupo. Te entra por aquí, ya Me entra sea... por aquí y a lo mejor yo pienso, cuando lo estoy escuchando, digo, yo esto le encantaría al promotor de ese festival, que yo sé que le gusta eso, entonces, y ahí surge la cosa que a lo Muy mejor bien. luego tú trabajas con un grupo y no le encuentras ni un bolo, le encuentras uno, ¿sabes? Ujú. Y son situaciones, o con otro grupo no pensabas trabajar y de repente se da la circunstancia, lo trabajas. Yo lo que sí intento no hacer o hacer lo menos posible, salirme un poco del estilo, salirme demasiado del estilo. Te explico. Ujú.
hay grupos que a lo mejor no hacen jazz, hacen otro, tocan otros estilos musicales y que vienen a mí preguntándome si yo pudiera llevarle, o festivales que me piden otro tipo de grupos de otros estilos. Y es algo que me da un poco de miedo hacer. Porque, claro, porque ha llegado un momento después de, ¿cuántos años? Después de 15 años o no, más de 15 años, después de 18 años casi trabajando en esto, la gente me conoce porque trabajo en esto. Yo soy el Bien. que trabaja con los grupos de jazz, con los grupos de swing, pero claro, si yo de repente me pongo a proponer grupos de, yo qué sé, de Indie, otro estilo, o grupos de rock. indie, o grupos de rhythm and blues, o grupos de música electrónica, que también, verá, esto no quiere decir que no se puede hacer, porque el jazz es una de las músicas que va por la electrónica, por el hip hop, Sí, sí. ¿sabes? No se puede definir así. Pero procuro mantenerme en este sector para no perder fiabilidad frente al que me contrata. Esto es un poco algo que siempre procuro hacer, aunque hay excepciones y a veces maravillosas excepciones, ¿sabes? Ujú. Muy bien, Iván. Perfecto. Eh, y de cara a estas bandas americanas, ¿puedes comentar alguna anécdota que te haya pasado con algunos de ellos? Algo que tú pienses que tu profesión, al ser tan única, pues no sé, seguro que ocurrirán miles de cosas, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna anécdota para aquí, para el disfrute de los oyentes? Bueno, anécdota hay muchas, tampoco son cosas, hay veces que hay cosas curiosas, otras cosas son más normalitas, yo qué sé. El ir de gira con los músicos americanos te hace conocer un poco cómo son las diferencias dentro del mundo del jazz, ¿sabes? Ujú, Por ejemplo, entre la generación de los viejos leones, de los que quedan muy pocos, y la generación nueva, o entre los blancos y los negros, ujú, no es lo mismo tratar con un grupo de Nueva Orleans que un grupo de California o de Nueva York. Entonces, ujú. todo es un poco diverso, diferente. Al final, lo que cuenta, como siempre, es la persona. Entonces, hay personas con las que se conecta inmediatamente y no hay ningún tipo de problema y es un gustazo. Y otra persona que son un coñazo tremendo y que tú dices, ¿quién me mandaba a mí a hacer esto? Y encima tiene que apechugar y aguantar y hacer que termine eso. Entonces, verá, anécdota, yo qué sé, anécdota hay varias. Yo no se me ocurre ninguna así a bote pronto, pero yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando he empezado a hacer este trabajo, y te hablo de los primeros años 2000, 2003, 2004, pues los grupos, los americanos que venían, pues lo primero que te pedían era de ir al McDonald's, que tú lo llevabas a un sitio bueno a comer y no sabían qué pedir, no sabían comer, no ¿sabes? Al final pedían filete empanado y patatas fritas, esas cosas que a lo mejor tú lo habías llevado a un sitio bueno, con buen vino, y ellos se pedían la Coca-Cola, ¿sabes? Ya. Entonces, esto es lo que pasaba al principio, te pedían donde vamos al McDonald's, yo le decía aquí en Sevilla no hay McDonald's, y sí había uno ahí en La Marqués de Parada, Ah, vale. Ujú. Es pero verdad. yo no lo llevaba. Y curiosamente, fíjate lo que ha pasado luego con el pasar de los años, yo no sé si por el nivel adquisitivo que han ido teniendo los músicos, ahora todos quieren ir a buenos restaurantes, que si tú te lo llevas a un bar de tapas, algunos te miran mal, dice, Ujú. yo vengo a España para comer bien, entonces eh,
ellos mismos conocen los restaurantes que hay en Sevilla, ¿sabes? Se miran el TripAdvisor, las cosas, y a veces te meten en un apuro porque toca pagar una cuenta considerable. Pero bueno, que en verdad queda siempre menos contadas ocasiones de las que no voy a hacer nombre por obvias razones. Siempre queda un recuerdo muy bonito del conocer a los músicos, además de conocerlos en su día a día, a lo mejor por varios días seguidos, ¿sabes? Llega un momento en que se instaura una relación de complicidad y a veces duradera, ¿sabes? Ya hay veces que me sigo escribiendo con ellos, te llaman y es bonito, la verdad, porque, bueno, porque son artistas, a mí me gusta y a mí me gusta aprender de ellos, ¿sabes? Es algo que yo les veo un poco como personas que saben expresar algo que yo no sé hacer y me merece mucho respeto eso. Muy bien. Vale, y de todos esos, dime un artista con el que te quedarías, que te llama la atención por algo que digas tú, ostras, he disfrutado de muchas experiencias, pero por esta cosa, ostras, que me lo quedaba aquí en Sevilla para mí. Bueno, son varios los artistas así. Se Musical, me ocurre, humano, algo me que tú hayas... ocurre, se me ocurre Se me ocurre quizá Tom Harrell, trompetista y compositor americano yo creo de lo más interesante, Ujú, que tiene tiene una humanidad muy particular. Él es una persona muy reservada, muy tímida, casi no habla. A veces muy complicado vamos, siempre es complicado empatizar con él, sobre todo para el que no lo conoce, pero al mismo tiempo tiene una sensibilidad muy particular y con lo poco que te dice sabe transmitirte algo. Es una persona un poco difícil de conocer, pero de esas personas que son necesarias para la música y sobre todo una persona que no hubiese podido tener unas relaciones como las que tiene sin la música, ujú. porque se le nota, la música es algo que él vive constantemente y cuando está fuera de la música, pues casi que se apaga. Así que es Ujú. una persona muy bonita, es una persona muy dulce y la verdad que me encanta estar con él, aunque sea muy poco locuaz, digamos. Qué bueno, Iván. Vale, pues bueno, ahora vamos a una parte de, no sé, se ha hablado mucho de esto, quizá demasiado, pero creo que toca, ¿no? A día de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el COVID? ¿Qué pasa con las restricciones, la nueva normalidad? ¿Qué te has encontrado? ¿Hay brotes, no hay brotes? ¿Brotes verdes de estos de volver? ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cómo te estás reinventando? ¿Qué está ocurriendo a día de hoy, Marmaduke? Bueno, es un momento muy complicado. Yo creo que es el momento más complicado desde que ha nacido la agencia. Es un momento complicado porque era un año que pintaba muy bien, un año que tenía muchas contrataciones y claro, de un día a otro se han caído todas las giras de la primavera y todas las giras del verano. O sea que yo al principio de esto, los primeros días del confinamiento, cada día me ponía a trabajar poco porque había poco trabajo y cada día cancelaba un par de conciertos hasta que digo, mira, después de media horita, una hora, digo, vamos a cocinar mejor o vamos a recoger la ropa porque esto... Y claro, he tenido que cesar la actividad de la empresa porque sin concierto no ha Ujú. habido beneficio ninguno ni ningún introito de dinero, no, se ha parado la facturación desde marzo y seguimos ahora mismo igual. Entonces, claro, por un lado,
Yo lo he tomado muy bien el confinamiento, ¿sabe? Aparte este shock un poco de qué va a pasar, también tener la sensación de que es algo que no depende de ti. Claro. Ni nada que tú puedas hacer puede cambiar la situación, por lo menos en los meses que hemos pasado Ujú, encerrados en casa. Entonces, claro, por este lado, bueno, la cosa está fatal. Yo ceso, dejo de trabajar, hago un poco de ordinaria administración y cobro la ayuda del gobierno que afortunadamente estoy cobrando y y hago otras cosas, me he puesto a leer lo que se le decía antes, me he puesto a ujú, leer, me he puesto a sacar los vinilos de toda la vida, he visto un montón de series, películas y me he hartado de comer y de hacer de comer y eso. ujú, Pero claro, te quedas ahí con la preocupación, no solo la preocupación tuya, porque yo, quieras que no, tengo un poco eh, de salvaguardia en el sentido de que yo tengo una empresa, acceso a la empresa, hay unas ayudas, cobro unas ayudas, tengo de comer, tengo para darle a mis niños, pero muchos músicos no han tenido eso. Entonces, allí está el problema, que por un lado el gobierno ha ayudado los empresarios, ha ayudado la empresa y la verdad que yo creo que esa ayuda ha sido excelente para nosotros. Sin embargo, la ayuda que se ha propuesto para los músicos, el tema del desempleo musical, los días cotizados, hasta donde sé yo y por lo que me consta, no ha sido lo que se esperaba ni ha funcionado como se esperaba. claro. Eso quiere decir que para el mundo musical esos 2 o 3 meses, estos últimos 3 meses han sido dramáticos, no ha sido, ¿sabes? No personalmente para mí, que quiera que no, está en mi casa leyendo y comiendo, pero mucha gente que vivía del bolo a bolo, pues ha tenido que buscar la manera de cómo hacerlo y sin hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esa? Pues tengo yo mis dudas y mis preocupaciones. Tampoco yo soy una persona bastante optimista en general, no me gusta además quejarme, pero bueno, ya que hay que hablar de eso, yo creo que por un lado, los programadores ahora mismo han decidido, sobre todo los de verano, si seguir con festivales y actividades, cancelarlas directamente, la Sí. mayoría las ha cancelado, o bien reconvertirla, reprogramarla en otra cosa. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que los festivales que tenían programado grupos extranjeros, grupos americanos, o bien han cancelado directamente, o claro. bien lo han reconvertido con grupos españoles, grupos locales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es una oportunidad para el músico de aquí. Y de hecho, todas las instituciones ahora están por la labor de programar, de dejar de programar grupos internacionales y de programar grupos locales. Ujú, Sobre todo cuando se ha visto un poco que la cosa iba mejorando, que se podían hacer las cosas, que esta desescalada iba un poco más rápido de lo que podíamos haber imaginado antes, pues todo el que ha tenido un poco más de valentía ha decidido, es verano, yo tengo a la gente en mi pueblo, yo aquí hay que hacer algo. Y entonces, claro, ha habido un par de semanas en que han empezado a llamarte para pedir grupos nacionales, vamos a cambiar todo, vamos a hacerlo con grupos de aquí. La Junta ha ayudado mucho con eso, ha puesto en marcha la red andaluza de teatro público, música en los museos, en fin, la Diputación también se ha movido, los ayuntamientos quieren proponer muchas actividades para el otoño, el ICAS está activo en ese sentido. Entonces, eso es lo que es el plan ahora. Mm, ¿Qué pasa con el otoño? Pues esa es la gran incógnita, porque
de los programadores del otoño ahora están empezando quizá a moverse algunos, pero no saben muy bien qué va a pasar, porque no, todo el mundo habla de de un rebrote. Yo no quiero ni inventar los rebrotes, porque entonces salimos de esta, empezamos a hablar de los rebrotes, pues apaga y vámonos. Yo o Ujú. trabajo o no trabajo, pero trabajar con miedo, pues no. Sí, no ayuda. Y entonces, claro, el otoño está un poco por ver. Los americanos, las grandes agencias dicen que no viajan, los que no se mueven a través de grandes agencias tampoco pueden estar sin trabajar y entonces te están diciendo que si puede ellos vienen. Por otra parte, los festivales quieren dar, con razón, según mi criterio, un poco de vidilla a los grupos de aquí que han estado sin tocar tantos meses. Y estamos un poco a la expectativa. Yo calculo que en breve se deberá ver cómo salimos de esa, pero ya mi idea es que va a ser todo un poco de última hora también, como la programación de este verano se ha roto y se ha vuelto a componer de una manera de un volumen muy inferior y, de y con un contexto muy diferente, pues me da a mí que la del otoño va a ser un poco de lo mismo y se va a empezar a definir en septiembre. Eso es la impresión que me da a mí. Claro. Por otra parte, ¿cómo veo yo el futuro? Pues el futuro, mira, este año, quieras que no, algo finalmente vamos a trabajar porque concierto va a haber y se van a hacer cosas. Mi preocupación es, al ser en la mayor parte de la situación una música una música subvencionada en su gran mayoría, es cuánto dinero y qué presupuesto habrá a partir del año que viene para cultura. Claro, Esa es la gran pregunta, porque ahora claro. mismo se está gastando el dinero que no hay. Ujú. Esto va a provocar este, este problema va a provocar una deuda pública tremenda, deuda pública que veremos a ver quién la compra y con qué condiciones. Y ya sabemos lo que ha pasado con la última crisis, donde primero han recortado, han sido en lo que Cultura, claro. nos interesa. Por lo tanto, por mucho gobierno de izquierda que haya, pues no sé lo que nos podemos esperar del año que viene. Ujú. La manera, verá, yo no quiero dar un mensaje negativo tampoco. Yo soy una persona optimista y yo creo que vamos a salir del paso todo. Pero claro, hay que tener en cuenta esa vicisitud y estos factores. Muy bien. Ujú. Bueno, pues dicho esto, esperemos a que todo se vuelva a reconducir, ¿no? No va a durar esto eternamente. Yo creo que es momento para apretarnos un poquito y creo que la década 2020 empieza en 2021, ¿no? O sea que Pues sí, corramos tupido velo. claro. Vale, No, Iván. no. Pues mira, ya para ir acabando, me gustaría que nos centráramos en tu punto de vista con respecto a los músicos, ¿vale? Y consejos concretos o conceptuales sobre qué recomiendas a los músicos, ya que supongo y espero que músicos vean esto para nutrirse de tu experiencia. Pues eso, ¿qué consejos nos darías a los músicos para ayudarnos a entrar en el mercado, para afianzarnos, qué debemos hacer, qué debemos evitar? Eh, una serie de pautas para ayudarnos. ¿Qué se te ocurre? Verá, en verdad, yo puedo decir cuál es mi opinión sobre Tu mi opinión, claro. pregunta, pero en verdad yo no soy quien para decirle a los músicos, a los artistas en general, las pautas y lo que deben de hacer. Empezando porque yo no soy un artista, ni más quisiera yo ser Ujú. uno de ustedes y tener la sensibilidad que tienen algunos músicos. Pero sí es verdad que yo trabajo en este sector y me gano de comer en este sector
y lo que yo veo, bueno, puede parecer una banalidad, pero que por mucho que el músico intente hacer algo que le guste a la gente, no por eso el músico funciona mejor de uno que hace otra cosa. Yo lo que creo, pero no solo en la música, en la vida en general, que lo que hay que hacer es lo que a uno le gusta. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con dedicación, y hay que hacerlo con determinación, y hay que hacerlo pues, creyéndose un poco lo que se hace. Eso independientemente de lo que uno haga, ¿sabes? Porque yo qué sé, si hay un músico que viene de una formación que yo qué sé, que le gusta el flipa con el free jazz, y tú dices, ¿dónde va con el free jazz? ¿Quién te va a programar a ti haciendo eso? Pues a lo mejor por ahí está su camino, y a lo mejor es él el que va a triunfar, y el que va a decirlo algo interesante por ese camino, que es un camino muy poco andado y muy poco Transitado. conocido, y donde a lo mejor no hay aparentemente perspectiva, pero puede que la haya más allí que buscando otro camino que no te gusta y en el que no crees. Yo qué sé, yo creo que el músico finalmente, cada músico tiene que buscar su sonido, ¿sabes? Independientemente de lo que haga, y buscando su sonido, pues es capaz de llegar a sitios donde no llegaría siguiendo el sonido de otro. Ahí está un Claro. poco, creo, la clave de la historia. Ahora, si tú me preguntas cómo se busca el sonido de uno, pues yo no tengo la menor idea. A estudiar, niño. Sí, bueno, estudiar o vivencias, ¿sabes? Es un poco de todo. Claro, la vida te lleva a algunos sitios en vez que a otros, y hay siempre, ¿sabes? Todo está muy controlado, todo lo que hacemos parece que tenemos que hacerlo como el sistema nos requiere que se haga. Pero yo creo que al final hay un espacio, siempre queda un espacio chiquitito, un espacio reducido si quiere, un espacio que a veces es hasta invisible, pero que es un espacio donde podamos realizar lo que de verdad nos gusta hacer, ¿sabes? Y yo creo que luchar por ese pequeño espacio, por ese agujerito, pues al final puede ser una razón de vida, y puede llegar a incluso a darnos de comer a veces. Muy bien, Iván. Pues Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras. Me ha encantado conocerte un poquito más, saber qué es lo que haces, y la verdad es que es muy inspirador, ¿no? Escuchar este tipo de mensajes cuando, digamos, hay un canal muy grande que, que te dice tienes que molar, ¿no? Como redes sociales, los likes, ostras, ese mundo creo que sobre todo a la gente del jazz o a los amantes se nos hace un mundo bastante Hostil. difícil, ¿no? Sí, sí. Sí. Así que escuchar tus palabras, pues la verdad es que para mí es un soplo de aire fresco. Así que A mí bueno, yo me alegro mucho que te haya parecido bien, y te agradezco yo a ti esta entrevista que me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Tú sabes, hablando de estas cosas, las piensas más, y sí, siempre viene bien hacerlo. muy bien. Muchas gracias a ti, Miguelo. Muy bien. Y chicos, para los seguidores de esta entrevista, si tenéis dudas, si os habéis quedado con alguna pregunta, pues nos escribís aquí al Facebook, que es de donde saldrá esta entrevista, y estaremos encantados de responderosla. Así que mucha música, mucha cultura, toda esta etapa pasará, y seamos fuertes. Un abrazo, Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Miguelo. Un abrazo. Hasta luego a todos.